habitas en el cielo. Guía espiritual de Cuaresma. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistía en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otros, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burla. Mis hermanos, en esta guía espiritual de Cuaresma, en este día, hemos ido mirando a Jesús a través de su palabra, ayudándonos a profundizar en este encuentro con Él y en este seguimiento de sus huellas, de sus pasos, hasta la cruz. Dejarse guiar por Jesús, dejarse guiar por su palabra, es la única garantía de que podamos vivir un proceso de conversión real y profundo. Dejarse mirar por Jesús, poder leer sus palabras, poder meditarla de manera que podamos experimentar su misericordia, nos transforma. Es imposible estar frente a Jesús y mirarlo a sus ojos, conocerlo con esa mirada tierna y misericordiosa con la que miró a aquella mujer y no reaccionar amándolo, y no tomar la decisión de seguirlo, y no tomar la decisión de cambiar nuestra vida. Yo no sé, hermano, en esta escena, en qué posición tú te encuentras. Quizás, siendo honesto contigo mismo, contigo misma, pudiera decir que eres ese grupo de fariseos. Quizás ese grupo de escribas que llevó, me imagino, arrastrando o empujando a esta mujer a los pies de Jesús, acusándola, condenándola definitivamente a muerte. ¿A cuántos tú y yo habremos condenado a muerte? ¿A cuántos tú y yo habremos condenado definitivamente y lo hemos descartado? No solamente de nuestra vida y de nuestro grupo de amigos o de hermanos, sino incluso hasta de la iglesia. Y has proclamado que esa persona no es digna de seguir en la iglesia, de servir en la iglesia. Y tantas cosas quizás habrás dicho condenando a alguna persona porque un día falló, porque un día se equivocó. Sin embargo, ante este tipo de personas, como fueron en ese momento los escribas y los fariseos, también está esa persona que quizás también tú te puedas incluir. Aquella que es acusada, pero que al mismo tiempo, al sentirse acusada y condenada por los demás, decide cambiar su vida y postrarse
a los pies de Jesús y escucharlo decir palabras tan tiernas y tan hermosas como: yo tampoco te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Expresión que transformó el corazón de esta mujer. Se paró de allí dispuesta a seguir a Jesús con un corazón renovado y transformado. Salió de allí dispuesta totalmente a dejar atrás todo ese mundo de corrupción del cual la acusaban, pero decide transformar su vida. Y esto lo hizo no la acusación de los hermanos, no la condenación de aquellos hombres y mujeres que eran tan pecadores como ella, quizás, sino la misericordia y el amor de Cristo Jesús. Cuando nos encontremos con situaciones extremas de pecado y nuestros hermanos, dejemos de condenarlos, dejemos de acusarlos, de descartarlo totalmente del apostolado y de la iglesia, y más bien mostrémosles a Jesús, porque la misericordia de Jesús es la misericordia perfecta que es capaz de renovar y transformar los corazones más oscuros, más corruptos, más viciosos y más llenos de oscuridad y pecado. Por eso en nuestro vivir y caminar y buscar esa perfección que todos deseamos, que todos queremos, cuando nos encontramos con hermanos que no están en ese camino, nuestra misión no es condenarlos, sino al contrario, mostrarles la misericordia infinita de Dios y al mismo tiempo orar por ellos. Precisamente Jesús venía del Monte de los Olivos de orar. Y claro, Él era Dios. De todos modos, viniera de donde viniera, iba a tener una actitud misericordiosa con aquel hombre. Pero en nuestro caso, tú y yo, solamente podremos tener una actitud misericordiosa con los demás, especialmente con los que están cometiendo pecado público. Por ejemplo, los políticos corruptos, que no todos lo son. La prostituta, declarada públicamente prostituta. El delincuente que lo encontramos atracando a una persona. Personas que públicamente podríamos condenarlos. Si nosotros somos personas de oración, que somos y estamos siempre dispuestos a ir a ese monte de los olivos a orar, cada vez que vivamos la experiencia de la oración, siempre vendremos dispuestos a no juzgar, sino más bien a mostrar la mirada tierna de Jesús, que es la única que puede transformar el corazón del hombre, y mostrar así que es posible, porque para Dios nada es imposible, que esa persona en extrema situación de pecado, en pecado público, pueda transformar su vida y volver a los pies de Jesús, y de allí escuchar la voz del mismo Jesús que le dice: anda, vete, levántate y no vuelvas a pecar. Y ese proceso es el que estamos viviendo en esta Cuaresma, el proceso que vivió esta hermana, porque también tú y yo tenemos que buscar la manera de que Dios nos diga: levántate, no vuelvas a pecar, porque todos tenemos alguna falta y alguna culpa de la cual necesitemos arrepentirnos para que el Señor nos diga: te perdono, pero vete y no vuelvas a pecar. Hermanos, los que estaban allí, los que habían llevado a esta mujer condenándola sin darle ninguna oportunidad, al escuchar la voz de Dios, al escuchar al mismo Jesús, lograron reconocer que ellos también eran pecadores. Hermanos, solamente frente a la verdad podemos reconocer la mentira. Solamente cuando miramos ese sol de justicia, la luz que brilla en Él, porque es nuestro Dios y nuestro Señor, podemos descubrir en cuánta oscuridad vivimos todos los días. Solamente cuando somos capaces de recibir la palabra de Dios y escuchar a Jesús, podemos entrar en nosotros mismos, porque Él, porque es pura verdad y pura bondad,
luz que ilumina y penetra nuestros pensamientos. Solo así podemos descubrirnos limitados y pecadores como los demás. Porque si la prostituta peca como prostituta, quizás tú pecas como mentiroso, o como ladrón, o como injusto, o quizás incluso como perverso, impuro, y que vive la experiencia de dejarte arrastrar por las pasiones. Todos tenemos nuestras debilidades, por eso todos tenemos que caer como aquella mujer a los pies de Jesús y dejarnos penetrar por su mirada compasiva, que es capaz de hacernos descubrir la gracia que hay en Él y poder escuchar sus palabras de perdón, porque Él descubre en nuestro interior que estamos arrepentidos. Aquella mujer pudo pararse y pudo escuchar estas palabras de Jesús, porque Jesús, como era Dios, le hizo descubrir cada uno de sus pecados, como se los hizo descubrir a todos aquellos hombres que estaban allí. La diferencia que no se arrepintieron y decidieron seguir su vida de hipocresía. Esta mujer decidió cambiar su vida y Jesús vio el corazón. Si no, no le hubiese dicho: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Pero su mirada la transformó y Jesús pudo descubrir en ella una actitud humilde, una actitud que la llevó a un verdadero arrepentimiento y a una disposición radical de no volver a pecar. Y por eso recibió la gracia de Dios. Hermanos, tú y yo también esperamos la misericordia de Dios. Y miramos cada día al cielo, esperando la misericordia de ese Dios, que es el único que nos mira con ternura y con amor, aun cuando estamos sin pecado. Pero ese amor y esa ternura, esa mirada tierna, en la cual nos ofrece todo su apoyo, todo su amor y nos levanta, hoy tenemos la oportunidad de recibirla y recibir la gracia del perdón y del amor. Es tiempo de liberación, es tiempo de perdón, es tiempo de reconciliación, es tiempo de ese encuentro profundo y total con el Señor, en el que estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirlo, como hizo después esta mujer pecadora. Levántanos, Señor, y dinos hoy que tú no nos condenas, pero nos dice: vete y ya no vuelvas a pecar. Que la gracia de Dios en este día nos dé la fuerza y nos levante y nos ponga en la disposición de, como esta mujer, aunque ella fue arrastrada, que también me arrastre hacia tus pies en el confesionario, oh Señor, me arrastre el anhelo y el deseo de escuchar estas palabras. Yo tampoco te condeno, no vuelvas a pecar. Dame la gracia en esta Cuaresma de ir al confesionario con un sincero corazón, dispuesto a dejarme penetrar por tu mirada misericordiosa que llena mi corazón. Y que esa mirada yo esté dispuesta a mirarla cada día, para siempre esperar de ti, siempre esperar de tu misericordia, porque siempre necesito decirte: Señor, mírame, perdona mis pecados y dame la gracia para no volver a pecar. Señor, en este día, en este proceso de Cuaresma, en el que cada día tu palabra nos va enseñando cada vez más, concédenos la gracia y la capacidad de ser tolerante con los demás, de comprenderlos, de ser compasivo como tú y mostrar no la fuerza de nuestro juzgar, sino más bien la fuerza de tu misericordia, que sí transforma, convierte el corazón y acerca hacia ti. Y danos la gracia, Señor, de reconocernos pecadores, de reconocernos cada día necesitados de tu amor y tu misericordia, de necesitarnos cada día
de sentirnos necesitados de tu perdón. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Y en este día haremos como propósito buscar a esa persona a quien yo la he condenado y la he juzgado, y tener el coraje de pedirle perdón. Simplemente, pues, ir, llamarla, acercarte a ella y decirle, perdóname, porque siempre he pensado mal de ti, siempre he pensado esto, aquello de ti. Y simplemente dile, perdóname, y te ofrezco mi oración. Y pedir por esa persona y ofrecer algún sacrificio por ella, para que el Señor la siga transformando y a ti te siga dando la humildad para reconocer que todos somos pecadores y necesitamos de la gracia, y que ninguno de nosotros tiene el derecho ni la autoridad para condenar a nadie.